Bueno, arrancamos esta emisión de Red Más Noticias hoy con el fiscal general de la Nación, que a propósito está cumpliendo años y en vez de estar celebrando su cumpleaños, partiendo la torta, pues está con nosotros. Fiscal, qué gusto que esté con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Bueno, aquí estamos siguiendo trabajando por el país y haciendo un balance de lo que hicimos en estos 4 años. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, 50 años. 50 años, hombre, muy joven. Bueno, pues se ha hecho una tarea rápido, pero seguimos con mucha energía trabajando por Colombia. Bueno, señor fiscal, arranco con el tema de coyuntura, lo que está pasando con el caso Nicolás Petro. La fiscalía llega con una intención de acusación, la defensa dice que no hay una causal que demuestre que el dinero que entró tiene que ver con su función de servidor público. Hay un trino de Dey Vázquez que dice a nosotros siempre nos han dado las garantías. ¿Qué va a hacer la fiscalía? No, mire, esto tiene una dinámica, este proceso, que es una dinámica procesal. Cada uno tiene sus derechos fundamentales. La defensa de Nicolás Petro tiene el derecho de presentar sus argumentos, la fiscalía de presentar los suyos, y esto está en manos del juez encargado del caso. Lo que hay que mandarle al país el mensaje es que la fiscalía ya hizo su tarea y esto está en manos de un juez de la República. En ese sentido, el pronto retiro mío del cargo por cumplimiento de periodo no afecta a un proceso que viene en curso. El fiscal del caso sigue siendo el fiscal que va a llevar ese proceso y nosotros pues nos hemos encontrado siempre al frente de los casos que lleva la fiscalía pues posturas de los defensores, porque qué defensor no defiende o no trata de defender a sus protegidos, a las personas que están en este momento involucrados. Entonces nosotros estamos muy tranquilos, la tarea se ha hecho muy bien, ustedes han sido testigos durante estos 4 años que esta fiscalía no ha hecho papelones judiciales, esta fiscalía se caracteriza por ser muy seria. Hace unos años estábamos caracterizando, la fiscalía hacía papelones judiciales. ¿Recuerda usted, por ejemplo, la nariz de Sigifredo? Cuando un fiscal general salió a los 2 meses a decir que era la nariz de Sigifredo, sí, y a los 2 meses, a los 4 salió a decir que perdón. Sí. No, yo no soy de esa característica de fiscal. Nosotros hemos sido unos coherentes, los procesos se han hecho seriamente, ustedes los han cubierto y creo que además le hemos respondido al país, no a Bogotá, porque no es a Bogotá la que hay que responderle solamente, es a Colombia. Y desafortunadamente tenemos una visión, y teníamos una visión desde la justicia, desde el Ejecutivo, en donde se cree que 3 barrios de Bogotá son Bogotá, y un gobierno que además pretendía llegarle a los territorios terminó siendo un gobierno que se encastó en 3 o 4 barrios y terminó además obviando al país. Yo en esta entidad, con todo el equipo, pasamos a una idea colectiva de territorio, que es lo que creo que cerramos y le dejamos al país. Señor fiscal, a propósito del tema de territorio, lo vimos en Medellín, lo vimos en Cali, y eso como que no le gustó al gobierno. El ministro de Defensa está muy molesto. ¿Qué encontró usted en la visita a los territorios? Y le hago una pregunta adicional. ¿Acaso no es normal que un fiscal vaya a los consejos de seguridad de los territorios? Mire, hemos ido a todos los consejos de seguridad en todos los territorios a través de nuestros delegados, los fiscales los directores seccionales, la vicefiscal general, el director de la unidad de investigación, y en algunos casos he ido yo. Es decir, ellos creen, las críticas parten de la base de que hay un interés del fiscal en ir a un consejo de seguridad para algo distinto a lo que tiene que ser, que es darle seguridad y ayudarle a la gente para que se enlace la seguridad con la justicia. Entonces yo le pongo un ejemplo concreto. Voy a Medellín, invitado por el señor alcalde de Medellín, que acaba de llegar, Federico Gutiérrez, porque además me pareció muy importante que la fiscalía, estamos dejando la fiscalía, nosotros dejemos unos planes articulados con los nuevos gobernantes para que en los 90 días tengan resultados en seguridad en sus regiones, normal, y dejar eso con equipos, etcétera. Vamos a Medellín y empezamos a hacer un balance, 174 órdenes de captura sin ejecutar en la ciudad de Medellín, 174 órdenes de captura de homicidas en la ciudad de Medellín, caminando por Medellín, y una ausencia de policía judicial de la Policía Nacional que nos han limitado desde hace un tiempo. O sea, nos han quitado la policía judicial de la Policía Nacional y se requiere mayor policía judicial. No ha habido incremento de policía judicial en la Fiscalía General de la Nación. Nosotros no hemos incrementado ni nos han incrementado las plantas
generales. La Fiscalía tenía 28.000 funcionarios con Néstor Humberto Martínez, y Néstor Humberto Martínez en un decreto devolvió 4.000 cargos y nos dejaron 23.000 funcionarios. Y yo nunca pedí, yo dije en el COVID, pues tenemos un COVID, digamos, la lógica es reorganizar administrativamente esto. 174 homicidas, les entregamos las órdenes de captura. Primera tarea en los próximos 60 días en la ciudad de Medellín, 30, 60 y 90, evaluar cada semana y cada mes cuántas órdenes de captura se han venido ejecutando. Gran preocupación del alcalde y del gobernador porque no saben qué pasa en la cárcel de Envigado. ¿Ellos no sabían de esas órdenes de captura? No sabían de las órdenes de captura. A mí el alcalde me dijo, no, mire, yo realmente hicimos un empalme, no sabíamos que había 174 órdenes de captura en la ciudad de Medellín, perdón. Entonces, primera tarea. Segunda tarea, alcalde, tenemos un problema grave en Aranjuez, que son unas comunas, en Robledo, en Candelaria, que es parte del centro de Medellín, con algunas incidencias en algunos barrios que tocan al sector de Manrique. Yo todo esto además no es que yo me la pase estudiando qué es lo que pasa en la ciudad, sino llevo 4 años yendo y viniendo. Morcho, estoy trabajando en todos los lugares. Entonces, sabíamos esa preocupación y entonces le dijimos, incrementemos rápidamente fiscales en 4 líneas investigativas. Homicidio, microtráfico, todo lo relativo a extorsión, que es muy complicado, que son los ejes principales, digamos, de las preocupaciones que hoy tenemos, y hurto. Eso es gerencia. Gerencia, entonces le dijimos listo, y entonces Federico Gutiérrez respondió, buenísimo fiscal, ¿cuándo nos entregan eso? Ya. Les entregamos los fiscales, entregamos los equipos, Policía Judicial, Policía Nacional estaba ahí, Policía Nacional, ¿ustedes cuántos policías judiciales ponen? No sabíamos que faltaban tantos, hagámoslo, entonces van a poner una Policía Judicial, etcétera, y al final del día terminamos con un proyecto para Medellín. Para Antioquia, dijimos tenemos un problema en tantos municipios. El gobernador rápidamente dijo, perfecto. En Cali, la gobernadora Dilian Francisco, fiscal, tengo un problema en Tuluá, con Pipe. Tengo un problema de extinción de dominio que no les extinguen el dominio a los delincuentes. Tenemos un problema en Buenaventura, tenemos un problema en Jamundí, tenemos un problema en Cartago. Ahí estaban los alcaldes. Gracias fiscal y gracias fiscalía por el trabajo que han hecho. Entre todos nos pusimos de acuerdo. Otra vez equipos, intervención, 30, 60, 90 días, y la gobernadora me dijo, no solamente eso, fiscal, les queremos entregar a la fiscalía unas camionetas para que ustedes se los utilicen para todos los temas de seguridad. A Cali, les queremos entregar recursos para fortalecer la fiscalía de Cali en esto y en esto. Eso es lo que he venido haciendo. Entonces, cuando dicen, es que el fiscal no puede hablar de seguridad, ¿cómo que no puede hablar de seguridad? Si mi tema es de política criminal, imagínense lo que están haciendo. O sea, si se habla y se critica los temas de seguridad en el país, Joan, o si se habla de la paz, entonces hay que callarle la boca a la gente porque ellos son los dueños de la palabra. El hecho de que el ministro de Defensa ande dormido en Bogotá y de que ni siquiera cojan un avión y salgan, porque ni siquiera son capaces hoy de montarse en un avión comercial, porque ni siquiera les permitirían la entrada al avión comercial, por el dolor que le han causado a los colombianos y a la gente en los territorios con seguridad, con todo lo que nos ha ocurrido. Porque alguien diría, ¿y por qué no capturan la Fiscalía en zona rural? Porque es que no sabemos ni siquiera si tenemos apoyo de fuerza pública y policía en zona rural, porque no sabemos el contenido de lo que han denominado paz total. Ese es el gran problema de todo esto. Ahí tienen, la respuesta de los gobernadores con los que he hablado me dicen, no, fiscal, nosotros no sabemos nada de lo que está pasando en paz total, nada. Pero nos tenemos que poner a trabajar pues, por la seguridad porque nos eligieron por eso. Esa es la dinámica. Entonces, tenemos un acuerdo de paz o tenemos un acuerdo abierto o un proceso abierto, mejor, en ELN, en disidencias, pero al mismo tiempo están buscando todos los gatilleros y los sicarios de todas las ciudades del país para sentarlos en las mesas. Le voy a dar un dato para que se sorprenda y la opinión pública se sorprenda. ¿Usted sabe cuánta gente murió en Cartagena homicidas en el año 2022? 149 personas, 194 personas. Y hoy estamos en 420. Pasamos de 19 muertos por 100.000 habitantes a 39 muertos por 100.000 habitantes en Cartagena. Hay más muertos en Cartagena que en Medellín. 420 en Cartagena, 355 en Medellín. Si hablamos de Barranquilla, se toteó Barranquilla en seguridad. También pasamos de 24 muertos a 33 muertos por 100.000. Si hablamos de Santa Marta, se toteó Santa Marta. ¿Y por qué? Porque andan buscando sicarios
para hacer negociaciones en las mesas y se les olvidó que el que tiene que buscar los sicarios es la Fiscalía para capturarlos, y como tienen finalmente los mecanismos de protección de cese al fuego y todas estas cosas, pues obviamente están angustiados. Señor fiscal, y en ese orden de ideas quiero hacer un paralelo con lo que está pasando en Ecuador, porque en Ecuador nos dicen la delincuencia tomó el control de un momento a otro en el país, durante varios años se tomaron el control de las ciudades, de las cárceles. ¿Eso puede pasar en Colombia cuando hay políticas laxas con los delincuentes? Pero por supuesto, o sea, uno diría que si usted entrega, su interlocutor es el preso y los grupos delincuenciales todo el tiempo, si usted construye políticas públicas es para ellos. O sea, yo hago la siguiente reflexión, y no es que yo quiera en este momento hacer más valoraciones sobre el presidente Gustavo Petro y su gobierno. El presidente Gustavo Petro fue elegido por los colombianos, por un número mayoritario de colombianos. Pero el presidente Gustavo Petro, las urnas se las pusieron en las calles para que la gente votara, no le llevaron las urnas a los presos a las cárceles para que votaran por él. Entonces, aquí se les olvidó que son 80.000 privados de libertad y hay 54 millones de colombianos. O 120.000 o 100.000 privados de libertad y hay 53 o 52 millones de colombianos. Entonces, yo sinceramente digo, es como si estuviera en el lugar equivocado, el gobierno y él. En vez de todos ponernos a trabajar, en vez de salir a insultar al fiscal o de decirle que el fiscal está haciendo política, que no colabora, etcétera, etcétera, angustiado porque lo debieron vaciar en el Palacio de Nariño, al decirle cómo así que el fiscal general está hablando de seguridad, ¿y usted qué está haciendo? Retornen de vacaciones rápido y entonces alíñese Velasco y Velázquez a decir, gravísimo, el fiscal debe, le exijo respeto por el presidente de la República. Gustavo Petro se equivocó. Él tiene que ganarse el respeto de los colombianos. Y él hoy no tiene mayor, digamos, respeto, no le genera mayor respeto a muchos colombianos que han visto cómo es normal que le paguen $1 millón a los delincuentes para que salgan de las cárceles, cómo finalmente terminan obviando la inversión social como le están obviando en el país y están generando mayor dinámicas criminales, cómo finalmente no ejecutan ni siquiera los presupuestos. Alguien diría, ¿y para qué se mete el fiscal en ese debate? Hombre, le voy a hacer una reflexión. Si usted no ejecuta los presupuestos sociales en el país, ¿qué va a ocurrir? Mayor criminalidad. Eso es lo que estamos viendo. Y después me dicen, es que el fiscal es el que se encarga de la política criminal. Hombre, si usted no hace un trabajo de prevención, que es invertir, usted lo que genera es una multiplicidad de criminalidad. Creo que ahí estamos en un escenario muy complejo que tenemos que abordar para que no ocurra lo de Ecuador. Lo de Ecuador es, digamos, un fenómeno que viene desde hace 10 o 12 años, más, unos 15 años. Pasó de 8 muertos por 100.000 habitantes a 25. La ciudad de Guayaquil empezó a ser tomada paulatinamente y sobre todo la costa del Pacífico por grupos de narcotráfico. Empezaron a evadir los controles esos grupos de narcotráfico, no había suficiente control. Pues empieza a ocurrir aquí en Colombia. Entonces, cuando uno empieza a observar las diferencias, claro que hay unas preocupaciones, pero sigo creyendo, de todos modos, que no es suficiente los 2 años y medio que le quedan a este gobierno para acabar la institucionalidad del país. Casi que el mensaje es decir que Colombia tendrá que salir de esta locura, de este momento tan complejo institucional que hemos tenido, sí. Pero yo sigo creyendo en las Cortes, sigo creyendo en que esta entidad es una entidad que va a seguir controlando, creo en el ejército, creo en la policía, sé que hay mucha gente que muchas veces considera que se puede romper la institucionalidad del país radicalmente. Yo creería que Colombia tiene la posibilidad de ser un país resiliente. Hemos vivido momentos difíciles, pero hoy desafortunadamente, si hace 25 años el país lo puso en jaque Pablo Escobar y lo está poniendo en jaque Gustavo Petro. Muy fuerte lo que acaba de decir usted, porque es el presidente de la República. Pues es que el problema de él es que no ha asumido su rol de presidente de la República. Entonces, Colombia ha tenido momentos muy difíciles. Pablo Escobar puso en jaque al país, el cartel de Cali puso en jaque al país, Gustavo Petro está poniendo en jaque al país. Señor fiscal, termina usted una gestión con más o menos 30 billones incautados. Esos son 3, 4 reformas tributarias, 2.400 organizaciones desmanteladas. ¿Y aún así estamos como estamos? Pues es que este país es un productor del crimen. Este país es productor de crimen. Entonces, si usted empieza... ¿Qué hacen las entidades? Las entidades contienen y van conteniendo.
Entonces se va conteniendo la criminalidad. ¿A través de qué? De ejército, de policía, de fiscalía. Y usted va sacando a la gente y sacando a la gente, esos delincuentes, los va, digamos, sacando de circulación con capturas, con sistema judicial fuerte. Si usted baja la fuerza de las entidades, empieza usted a multiplicar el crimen y el crimen termina siendo útil. 30 billones de pesos le quitamos a la mafia, histórico, en estos 4 años. Desmantelamos organizaciones criminales de microtráfico y de narcotráfico en el país a granel, pero siguen multiplicándose. ¿Cuáles son las políticas de prevención que se están haciendo para que no se multipliquen las organizaciones criminales? Entonces usted tiene que tener claridad de que los alcaldes, los gobernadores y el gobierno nacional tienen que empezar a trabajar en los temas de seguridad. Por eso estamos en esto. Estuve en la ciudad de Medellín hace un par de días y viera la tranquilidad que uno empieza a observar cuando ya va en las vías en Medellín y ya hay retenes de policía. Antes no había. No, de policía, de ejército, ya están empezando a hacer controles, ya empezó a existir control en algunos lugares del país, en los parques, ya empezaron a expedir los decretos para protección de lugares para el consumo de estupefacientes. Pero hombre, usted no puede partir de la base de que es que la solución es los estupefacientes, la solución es el delito. Eso no es el camino. Cuando yo le decía que el daño que está produciendo el narcotráfico, que produjo el narcotráfico en los años 80 es tanto como el daño que produce Gustavo Petro hoy, no lo estoy diciendo per se por una opinión. Hace unos días leía un libro que ahora se sienten con mucho orgullo, que sacó un autor, Ángel Becasino, sí, que escribió sobre el heavy metal latinoamericano, y a eso lo llaman el M19. Y ahí en ese libro transcriben, de golpe ya no les da pena, pero transcriben conversaciones de quien era el líder de esa organización guerrillera criminal, que era Carlos Pizarro. Y el señor Pizarro dice ahí que el narcotráfico y los narcotraficantes tendrán que ser parte de la historia institucional del país y que hay que formar unos acuerdos con ellos. Y también dice que ellos habían ejecutado gente extrajudicialmente, sin fórmula de juicio, en la guerrilla. Entonces, cuando uno observa lo que ha venido ocurriendo un año con un gobierno que ha pretendido bajarle las condiciones de persecución al narcotráfico, sobre todo cuando fueron al Congreso buscando la derogatoria de 3 normas del Código Penal o pidiéndole al fiscal general que firme un levantamiento de orden de captura contra extraditables sin fundamento previo porque no existía ley de sometimiento, pues entonces uno empieza a decir el daño que se le produjo al país y se le ha producido al país en estos últimos años, pues es un daño que produjo el narcotráfico y produjo el narcotráfico en los 80s, en los 90s y que lo tenemos que superar. A nivel internacional, en la cooperación judicial, ¿qué tanto afectan estas decisiones, en su opinión, que ha tomado el gobierno? Como, por ejemplo, no refutar, no repudiar lo que hizo Hamas, el grupo terrorista. Es el único presidente en el mundo que no lo ha hecho. Pues eso es justificación de terrorismo. Imagínese usted un presidente de la República justificando el terrorismo. Es que yo no lo puedo entender. ¿Qué es Hamas? Es un grupo terrorista. Que es que la reacción que existió en el marco de la guerra en Oriente Medio es desproporcionada o es difícil sí, o se produce... Eso es otra discusión. Pero cuando hay un hecho concreto de terrorismo, ¿qué es lo que hace uno que representa la institucionalidad? Pues rechaza. Uno no celebra. Los únicos que celebran hechos de terrorismo pues son los terroristas y los delincuentes. Entonces uno no puede simplemente callarse y decir que eso no pasa. ¿Cómo afecta? Le voy a contar una cosa puntual que me ocurrió. Chile. Yo me fui a conversar con mi homólogo Ángel Valencia, fiscal general de Chile. Y en plena reunión con todos los fiscales, porque hacemos trabajos de cooperación en temas de narcotráfico, en temas de cooperación, ahora viven unos momentos de secuestro muy complicados, en fin, me alza la mano el fiscal regional de Antofagasta. Antofagasta es una región muy importante y una ciudad muy importante minera, una de las ciudades más ricas de Chile. Y me dice, fiscal, quiero hacerle una pregunta, ¿quiénes son los chotas y quiénes son los espartanos? Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque nosotros tenemos una población de 700.000 personas y tenemos 200.000 personas que vienen de Colombia
están establecidas la gran mayoría de Buenaventura y Tumaco, y entonces hay unos fenómenos de microtráfico, de extorsión, de compra de inmuebles en el centro de la ciudad, comprando casinos, tal. Les dije, pues esto, lo que está ocurriendo es una situación muy grave, porque pues esos son grupos delincuenciales que seguramente están lavando activos aquí en Chile. En Chile no hay ley de extinción de dominio. Entonces inmediatamente nos ponemos en contacto puse en contacto a mi delegada de seguridad territorial, la enviamos a Antofagasta, trabajaron 3, 4 días mirando qué es lo que está ocurriendo allá y acá, y entonces claro, ¿qué es lo triste? Pues lo triste es que estamos exportando criminalidad. Hay vuelos a Antofagasta, después supe, de Cali a Antofagasta, directos, a $70, y se van 2 vuelos llenos, y regresan 2 vuelos llenos, desde Cali a Antofagasta y de Antofagasta a Cali. Ni siquiera van a Santiago. O sea, lo que yo estoy diciendo es, claro que nos afecta, y nos están mirando con muchísima preocupación. Nos estamos volviendo irrelevantes. A nivel internacional. Estamos perdiendo seriedad e irrelevantes. Y estoy hablándole porque ahora van a decir que me estoy metiendo en la política internacional. No, me estoy metiendo en la política criminal internacional de la cooperación que yo dirijo hoy como presidente de una asociación iberoamericana de fiscales. Nos estamos volviendo irrelevantes. Yo lo que trato todo el tiempo de hacer con mis colegas es decirles, seguimos siendo serios, esto es lo que hemos hecho, esto es lo que hemos hecho, para que no nos caigamos en esa irrelevancia. Cuando usted empieza a decir tantas tonterías, tantas insensateces, pues usted termina volviéndose pues verdaderamente un lugar común dentro del escenario internacional. Esperemos que Colombia no caiga en eso. Señor fiscal, usted se ha convertido en el principal opositor del presidente de la República, su gestión termina dentro de poco. ¿Qué va a hacer después? ¿Usted quiere ser presidente? Yo le voy a decir una cosa. ¿Qué voy a hacer después? Para responderle bien la pregunta. Yo entro en un periodo, si se quiere, de académico, en donde tengo unos compromisos académicos, 3 meses fuera del país, 4 meses fuera del país, y me voy a dedicar a escribir, a pensar, a reflexionar, a estar en las regiones, a acompañar, por ejemplo, algunos asambleas y consejos, alcaldías y gobernaciones en las ideas que se pueden dar en los planes de desarrollo territorial para los temas de seguridad. Y a seguir hablando sobre temas de salud, sobre diferentes temas de país, porque yo creo que mi función como ciudadano es la de no dejar que esta cosa caiga en el 2026, que esto no vaya más mal de lo que va. Y en ese sentido, más allá de una pretensión que tengo, lo que tengo sí es una idea de que hay que liderar proyectos, ideas en las regiones para que se vaya generando una especie de fuerza regional muy importante que termine llevando al país a cambiar el rumbo que lleva en el 2026. No más tildar a los empresarios de mafiosos, no más tildar a las instituciones de mafiosas. A nosotros, el presidente Gustavo Petro ha venido en una campaña desde hace 2 o 3 meses de querer acabar la vicefiscal general de la Nación, de tildarla de narcotraficante, de decir que la Fiscalía es un ente de la delincuencia, que no cumple ninguna función, a decir que no tenemos resultados cuando son falsos las ideas. En vez de ponerse de la mano, yo se lo dije el 19 de agosto cuando le llegó, me reuní con él en el Palacio de Nariño, le dije, oiga, trabajemos juntos, para adelante, reunámonos cada 8 días y hacemos valoración y gerencia pública, usted y yo, cuente conmigo, no importa que yo haya venido de una terna de un gobierno distinto, a mí lo que me interesa es que esto funcione bien. Palabras al viento. Es como si le estuviera hablando un enemigo. Uno cuando está en el Estado construye gobierno si construye aliados. Uno es poderoso como gobernante si tiene aliados por todo lado. Si hace una red de aliados y todo el mundo jala por el mismo lado. Yo llegué solo a esta fiscalía, solo, sin un funcionario de confianza, Giovanni. Me voy con un grupo de trabajo maravilloso que no me conocía y que estaba en la fiscalía, que me dieron la mano y entre todos construimos este proyecto. Volvimos un yo, nosotros. Eso es lo que requerimos en el país y en todas las entidades. ¿Qué se lleva después de su gestión? Tiene un equipo muy, muy importante, muy sólido, muy fuerte. Un equipo impresionante. Tenemos nosotros, esto, digamos, se hizo un gobierno judicial en el país, tenemos un equipo administrativo y misional listo, trabajando, dejamos una entidad sólida, ellos se quedan en la entidad, vamos a seguir conversando y me voy con una gran satisfacción. Una satisfacción de haber defendido el país, una satisfacción de haber defendido la institucionalidad. Me voy
coherente. Yo creo que uno tiene que ser coherente. No me le arrodillé al gobierno, no acepté embajadas, no acepté privilegios, no acepté prebenda de ningún tipo, no les acepto nada. Uno necesita, uno para estar, me voy con la conciencia tranquila, hermano. Y eso para mí es fundamental en la tarea que yo hago, porque eso sí, todos los días cuando me levanto veo a mi señora, mi hija está afuera ya de este país, pero estudiando afuera, pero cuando veo y hablo con mi familia y nos miramos, todos se sienten orgullosos de lo que hicimos. Cuando salgo a las calles, la gente dice gracias, gracias, gracias. ¿De qué le sirve a uno servirle al país cuando sale a la calle y lo único que recibe son insultos y rechiflas? De nada. Es preferible no servirle al país. ¿Usted cree que el privilegio de ser fiscal o de ser presidente está en tener escoltas y en tener gente que lo acompañe a uno y tener gente que le sirva a uno o tener además gente que le diga a uno fiscal o presidente? No, el privilegio que uno tiene cuando está aquí es el de servirle a la gente. Y me voy después de haberle servido a mucha gente y creo que le ayudamos a tanta gente que evidentemente, pues yo por lo menos espiritualmente me voy tremendamente tranquilo con lo que se hizo. No tengo mayores... ¿No se arrepiente de nada? No tengo ningún arrepentimiento de... Uno se arrepiente, uno normalmente se arrepiente de lo que no hizo. Y yo hice absolutamente todo en la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué fue lo más duro? ¿Cuál fue el día más difícil? Yo creo que el día más difícil fue durante las protestas, que tuvimos un momento difícil cuando Gustavo Petro, en ese momento senador, de forma difamatoria, dijo, nos habían matado a un funcionario en Cali, nos lincharon un funcionario en Cali, y Gustavo Petro puso a sus 5 millones de usuarios, puso fiscal Barbosa, no le dispare a la gente, no le ordene a su gente dispararle a la población en Cali. En ese momento mi hija me llamó y me dijo, mira lo que acaban de decir, pa, mira lo que está diciendo este señor, que tú ordenas disparar. Y yo me puse a pensar, en ese momento yo no salía a reaccionar, yo era el fiscal, ese señor era un senador. Yo no puedo respetar a alguien que simplemente utilizó su conciencia de destrucción para tratar de acabar la gente. Ese fue un momento difícil, y tal vez los otros momentos difíciles fueron en el momento en que vimos pues ese 11 de enero, cuando me pidió el levantar unas órdenes de captura extraditables. En ese momento uno piensa en su familia, en sus principios, en sus compañeros de trabajo. Un fiscal general puede llevar a un equipo a cometer el peor error, pero también puede sacar al equipo de la desgracia y ubicarlo en el lugar de la victoria institucional. En ese momento, inmediatamente yo miré eso, pensé en la reflexión que tenía que hacer sobre los sustentos jurídicos y le dije a la vicefiscal, mientras yo sea fiscal general de la Nación, no permito que salga una persona de esas, porque no hay fundamento jurídico y eso violaría la ley y la Constitución. Creo que esos dos momentos son momentos duros, son momentos difíciles, y yo sabía de antemano que no había que esperar nada de una persona que desafortunadamente no abandonó su condición de exguerrillero, a pesar de que la historia le dio la posibilidad de ser presidente de la República. Pues señor fiscal, muchas gracias por atendernos. Queríamos hablar con usted esta entrevista pues ya de cierre de su gestión. Adenda, esta biblioteca está muy linda. Me dice que son libros suyos. Pues imagínense que aquí hicimos una tarea muy bonita. Ahora les vamos a mostrar las imágenes de la biblioteca muy completa aquí en la Fiscalía. Hice una donación de 2.500 libros, 2.600 libros. ¿Todos son suyos? Eran libros míos que tuve durante toda mi vida, y opté porque se los donara a la entidad que me acogió durante 4 años. Hicimos un espacio, aquí está la donación. Y aquí viene gente a trabajar, ¿no? Aquí viene gente a trabajar, vienen los delegados, vienen asistentes. Es un espacio muy bonito y que creo que además, se convirtió en un lugar muy bonito, que es la Biblioteca de la Fiscalía. Cuando llegué era una cosa muy fea y yo dije, pues no puede ser posible, ni siquiera generamos compras de libros ni nada de esa cosa, sino dije, arranquemos con una donación que yo la voy a hacer, y hicieron la tarea, etiquetaron los libros y trajeron los libros aquí, y eso es lo que se queda probablemente de mí, se quedan los libros que espero que
que sean bien utilizados aquí en la Pues Fiscalía. la verdad está muy bien jalada. Muchas gracias, señor fiscal. Y de nuevo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, esperamos seguir trabajando por Colombia y también contar con ustedes en esa defensa de un solo país, más allá de las divergencias políticas, de las posiciones, que es Colombia. Todos unidos para que este país sea un país mejor y que nuestros hijos tengan un lugar donde desarrollar su vida. Continuamos, vamos a un corte comercial y ya regresamos. Esto es Red Más Noticias.